Una investigación completamente nueva publicada hace apenas 3 semanas va a hacerte cuestionar todo lo que te han dicho sobre la presión arterial. Durante décadas, los médicos han dicho lo mismo. La presión arterial ideal es 120/80. Ese es el objetivo. Eso es lo que todos deberían buscar. Más bajo es mejor. Hay que bajar ese número lo más posible. Pero esta nueva investigación de la revista de la Asociación Médica Americana muestra algo impactante. Para personas mayores de 65 años, buscar 120/80 podría ser peligroso. Podría estar causando caídas, causando derrames cerebrales, causando muerte. Soy la doctora Raquel Delgado, y después de 2 décadas como cirujana cardíaca, voy a contarte la verdad sobre los números de presión arterial para adultos mayores. Pero no voy a decirte el número objetivo real todavía, porque si lo revelo ahora, algunos de ustedes lo van a anotar y se van a ir. Pero necesitas entender por qué este número es diferente para personas mayores. Necesitas ver qué pasa cuando la presión arterial está demasiado baja en adultos mayores. Necesitas conocer el panorama completo antes de que te diga el número exacto al que deberías apuntar. Pero antes de explicar nada sobre el número correcto, antes de darte siquiera una sola pista, necesitas ver qué pasa cuando una persona mayor intenta alcanzar 120/80. Necesitas entender que para adultos mayores, más bajo no siempre es mejor. A veces más bajo es mortal. Comenta abajo cuál es tu presión arterial actual, solo los números. Y comenta tu edad. Necesito ver qué presiones tienen las personas y qué edad tienen. Esto es información crítica. Déjame contarte sobre Elena porque su historia va a cambiar cómo piensas sobre la presión arterial para siempre. Elena tenía 78 años cuando la conocí por primera vez. Le habían diagnosticado presión arterial alta 10 años antes cuando tenía 68. Su médico la puso en medicación inmediatamente. Empezó con una pastilla. La presión de Elena había sido 152/88 en el diagnóstico. Después de 2 meses con la medicación, bajó a 138/82. Su médico estaba contento. Ya vamos llegando, le dijo, pero necesitamos llevarte a 120/80. Ese es el objetivo. Aumentó la dosis. 2 meses después, la presión de Elena era 128/76. Mejor, pero todavía no 120/80. Su médico añadió un segundo medicamento. Realmente queremos que estés en ese número ideal, le dijo. 120/80. Ahí es donde estarás más segura. Ahí es donde tu riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral es más bajo. Elena confiaba en su médico completamente. Lo había estado viendo durante 20 años. Si él decía que 120/80 era el objetivo, entonces eso es a lo que ella apuntaría. Tomó ambos medicamentos fielmente, revisaba su presión en casa regularmente. Después de 2 meses con los 2 medicamentos, su presión era 122/78. Cerca del objetivo, su médico estaba encantado. Perfecto, dijo. Esto es exactamente donde te queremos. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Elena se sentía bien al principio, tal vez un poco cansada, pero tenía 78 años. El cansancio era normal, pensó. Luego empezó a notar algo extraño. Cuando se levantaba de estar sentada, se sentía mareada solo por unos segundos. La habitación daba vueltas. Tenía que agarrarse de algo hasta que pasara. Se lo mencionó a su médico. Eso probablemente es solo relacionado con la edad, dijo él. Tus vasos sanguíneos no son tan elásticos como solían ser. Toma un momento para que la presión arterial se ajuste cuando te levantas. Es normal. Solo levántate despacio. Tómate tu tiempo. Elena siguió su consejo. Se levantaba despacio, muy despacio, pero el mareo seguía pasando. Cada vez que se levantaba, cada vez que salía de la cama, cada vez que se levantaba del sofá, empezó a sentir ansiedad por levantarse. Empezó a moverse muy cautelosamente, muy cuidadosamente.
Su hija lo notó. «Mamá, te estás moviendo como si tuvieras miedo». «¿Qué pasa?». Elena le explicó sobre el mareo. Su hija le sugirió que hablara con el médico otra vez. Elena llamó al consultorio, dejó un mensaje. La enfermera devolvió la llamada. «El doctor dice que mientras tu presión arterial esté bien, el mareo probablemente es solo la edad. Asegúrate de estar tomando suficiente agua. Eso puede ayudar». El mareo continuó. Luego, una mañana, 3 meses después de bajar su presión arterial a 122/78, Elena se despertó y necesitaba usar el baño. Se sentó en la cama, pasó las piernas por el lado, se levantó. La habitación giró violentamente. Sintió que sus rodillas se doblaban. Alcanzó la mesita de noche, pero falló. Cayó fuerte. Golpeó su cadera derecha en la esquina de la mesita de noche en el camino hacia abajo. Aterrizó en el suelo. No podía levantarse. El dolor en su cadera era insoportable. El esposo de Elena escuchó el golpe. Vino corriendo. Encontró a Elena en el suelo llorando, incapaz de mover su pierna derecha. Llamó al 091. La ambulancia llegó. Los paramédicos revisaron su presión arterial acostada. 118/74. La revisaron sentada. 94/62. La revisaron de pie. 82/54. Hipotensión ortostática severa. Su presión arterial estaba cayendo dramáticamente cuando cambiaba de posiciones. Los medicamentos habían bajado su presión tanto que su cuerpo no podía mantener presión adecuada cuando se levantaba. Su cerebro no estaba recibiendo suficiente sangre cuando estaba de pie. Eso es lo que estaba causando el mareo y eso es lo que causó la caída. En el hospital, las radiografías mostraron una cadera fracturada, rota completamente. Necesitaba cirugía, reemplazo de cadera. Pero Elena tenía 78 años. La cirugía a esa edad es arriesgada. El cirujano ortopédico explicó los riesgos: infección, coágulos de sangre, neumonía, complicaciones de la anestesia. Pero no había opción. Sin cirugía, Elena nunca caminaría de nuevo. Programaron la operación para el día siguiente. La cirugía salió bien. No hubo complicaciones durante el procedimiento, pero la recuperación fue difícil. Elena estuvo en el hospital durante una semana. Luego fue transferida a un centro de rehabilitación. Estuvo allí durante 3 semanas, aprendiendo a caminar de nuevo. Terapia física 2 veces al día. Era agotador, doloroso. Había sido independiente antes de la caída, viviendo en su propia casa, haciendo todo ella misma. Ahora necesitaba ayuda con todo: vestirse, bañarse, caminar. Se sentía como si hubiera envejecido 20 años de la noche a la mañana. Elena finalmente volvió a casa después de 4 semanas, pero no era la misma. Tenía miedo de caminar sin su andador, miedo de moverse demasiado rápido, miedo de estar sola. Su hija tuvo que quedarse con ella, ayudarla. El mundo de Elena se había reducido. Antes de la caída había sido activa, iba al supermercado, iba a misa, visitaba amigos. Ahora apenas salía de casa, demasiado miedo, demasiado débil. Pero aquí está la parte trágica. 6 meses después de la caída, Elena desarrolló neumonía. Había estado pasando tanto tiempo sentada y acostada, con miedo de moverse, que el fluido se había acumulado en sus pulmones. La neumonía en una persona de 79 años con movilidad reducida es peligrosa, muy peligrosa. Elena fue hospitalizada, le dieron antibióticos intravenosos, oxígeno, pero sus pulmones no podían limpiar la infección. Su cuerpo estaba demasiado débil, demasiado descondicionado de 6 meses de movimiento limitado. Elena murió 3 días después de ser admitida en el hospital. Su hija estaba devastada, enojada. «Mamá estaba bien antes de que bajaran su presión arterial tanto», me dijo más tarde. «Estaba activa, independiente, feliz. Luego la llevaron a 120/80 y empezó a caerse. Esa caída inició una cascada que terminó con su muerte. Todo porque su presión arterial estaba demasiado baja.
pero su médico dijo que 120/80 era perfecto. ¿Cómo puede lo perfecto matar a alguien? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede un número perfecto de presión arterial matar a alguien? Y la respuesta es que 120/80 no es perfecto para todos. Especialmente no es perfecto para personas mayores. Para personas mayores de 65, a veces mayores de 70, apuntar a 120/80 puede ser peligroso. Puede causar exactamente lo que le pasó a Elena: caídas, fracturas, declive, muerte. Ahora, comenta mareado si te mareas cuando te levantas. Comenta si esto te pasa regularmente. Esta es una señal de advertencia crítica de que tu presión arterial podría estar demasiado baja para tu edad. La historia de Elena debería aterrarte, pero también debería enojarte porque la muerte de Elena era prevenible. Si su médico hubiera sabido que 120/80 era demasiado bajo para una mujer de 78 años, si hubiera apuntado a un número más alto, Elena todavía estaría viva, todavía sería independiente, todavía sería activa. Pero él no sabía. Estaba siguiendo pautas desactualizadas, pautas que no toman en cuenta la edad, no toman en cuenta la fisiología única de los adultos mayores. Entonces, ¿cuál es la presión arterial correcta para personas mayores? ¿A qué número deberías apuntar? Voy a decirte, pero primero, necesitas entender por qué las personas mayores son diferentes. ¿Por qué las reglas que aplican a personas de 40 años no aplican a personas de 70 años? Porque 120/80 podría ser perfecto para una persona de mediana edad, pero peligroso para un adulto mayor. La primera razón es la rigidez de los vasos sanguíneos. A medida que envejeces, tus arterias se vuelven menos elásticas, se endurecen. Esto se llama arteriosclerosis. Las arterias rígidas no pueden expandirse y contraerse tan fácilmente como las arterias jóvenes y flexibles. Cuando tu corazón bombea sangre, las arterias rígidas no absorben la onda de presión tan eficientemente. Esto significa que necesitas presión ligeramente más alta para mantener flujo sanguíneo adecuado a tus órganos, especialmente a tu cerebro. En una persona joven con arterias flexibles, 120/80 es suficiente para asegurar buen flujo sanguíneo al cerebro incluso cuando está de pie. Pero en una persona mayor con arterias rígidas, 120/80 podría no ser suficiente. Cuando se levantan, sus vasos rígidos no pueden ajustarse rápidamente. La presión arterial cae, el flujo sanguíneo al cerebro disminuye, se marean, se caen. La segunda razón es la sensibilidad de los varorreceptores. Los varorreceptores son sensores en tus vasos sanguíneos que detectan cambios de presión y envían señales a tu cerebro para ajustar la frecuencia cardíaca y el tono de los vasos. En personas jóvenes, estos varorreceptores responden rápidamente. Cuando te levantas, detectan la caída de presión e inmediatamente le indican a tu corazón que lata más rápido y a tus vasos que se contraigan. Esto mantiene la presión arterial y previene el mareo. Pero los varorreceptores se vuelven menos sensibles con la edad, responden más lentamente. Entonces, cuando un adulto mayor se levanta, sus varorreceptores no reaccionan tan rápidamente. Si su presión arterial ya está baja en 120/80 y sus varorreceptores son lentos, experimentarán una caída significativa de presión antes de que su cuerpo compense. Esto es hipotensión ortostática y causa caídas. La tercera razón es la sensibilidad a los medicamentos. Los adultos mayores metabolizan los medicamentos de manera diferente que las personas más jóvenes. La función renal disminuye con la edad. La función hepática disminuye. Esto significa que los medicamentos permanecen en el cuerpo más tiempo, tienen efectos más fuertes. Una dosis de medicamento para la presión arterial que es apropiada para una persona de 50 años podría ser demasiado fuerte para una persona de 80. Podrían experimentar un descenso excesivo de la presión arterial, demasiado bajo, peligrosamente bajo. La cuarta razón es que los adultos mayores tienen riesgos diferentes.
En personas más jóvenes, el riesgo principal de la presión arterial alta es el daño durante décadas, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, derrame cerebral por arterias bloqueadas. Pero en adultos mayores, el riesgo inmediato de presión arterial baja puede superar el riesgo a largo plazo de presión moderadamente elevada. Una caída por presión arterial baja puede matar a una persona de 80 años en meses, pero una presión arterial de 140/85 podría no causar problemas durante años, si es que los causa. Entonces, el cálculo cambia. Para una persona de 50 años, apuntar a 120/80 tiene sentido. Tienen décadas por delante. Prevenir el daño a largo plazo es importante, pero para una persona de 80 años, prevenir caídas podría ser más importante que lograr un número perfecto de libro de texto. Ahora, estás desesperado por saber el número real. ¿Cuál debería ser tu presión arterial si tienes más de 65, más de 70, más de 80? Voy a decirte, pero primero necesitamos ver qué muestra realmente la investigación, porque la investigación es sorprendente y contradice lo que a la mayoría de los médicos se les ha enseñado. La pauta tradicional, la que dice que todos deberían apuntar a 120/80, vino de estudios hechos principalmente en adultos de mediana edad, personas en sus 40s, 50s, principios de los 60s. Estos estudios mostraron que presión arterial más baja reduce el riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral. Y eso es cierto para ese grupo de edad, pero muy pocos estudios miraron específicamente a personas mayores de 75, mayores de 80, y los pocos que lo hicieron encontraron algo inesperado. Un estudio importante llamado el ensayo SPRINT, publicado en 2015, miró la reducción intensiva de la presión arterial. Compararon un objetivo de menos de 120 sistólica a un objetivo de menos de 140 sistólica. El estudio encontró que el grupo de reducción intensiva tuvo menos eventos cardiovasculares. Esto llevó a recomendaciones generalizadas de empujar la presión arterial lo más bajo posible. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente perdió. El ensayo SPRINT excluyó a muchos adultos mayores típicos, excluyeron a personas con diabetes, excluyeron a personas con derrames cerebrales previos, excluyeron a personas que eran frágiles. Entonces los resultados no necesariamente aplican al promedio de personas de 80 años. Luego vino la investigación que mencioné al principio, publicada hace apenas 3 semanas en la revista de la Asociación Médica Americana. Este estudio siguió a 15,000 adultos mayores de 75 años, adultos mayores del mundo real, incluyendo aquellos con diabetes, derrames cerebrales previos, fragilidad. Compararon resultados basados en presión arterial promedio. Y aquí está lo que encontraron. Entre adultos mayores de 75, aquellos con presión arterial sistólica entre 130 y 140 tuvieron la mortalidad más baja que aquellos con presión por debajo de 120 y más baja que aquellos con presión por encima de 150. El grupo con presión por debajo de 120 tuvo mayor riesgo de caídas, síncope, lesión renal aguda y muerte. El grupo con presión por encima de 150 tuvo mayor riesgo de derrame cerebral y ataque cardíaco. Pero el punto óptimo, la presión asociada con la supervivencia más larga y mejor calidad de vida, era 130 a 140 sistólica. Los investigadores estaban sorprendidos. Esto contradecía la sabiduría prevaleciente. Pero cuando profundizaron, encontraron que tenía sentido. Para adultos mayores, especialmente aquellos mayores de 75, tener presión arterial ligeramente más alta que el objetivo tradicional proporcionaba mejor perfusión a órganos vitales, especialmente el cerebro. Prevenía hipotensión ortostática, reducía el riesgo de caídas, y estos beneficios superaban el aumento teórico en riesgo cardiovascular de la presión ligeramente más alta. Pero todavía no te estoy diciendo el número objetivo exacto porque no es el mismo para todos. Depende de tu edad específica.
tus otras condiciones médicas, tu estado de fragilidad, tu sensibilidad a los medicamentos. El número que es correcto para una persona sana de 68 años podría ser diferente del número que es correcto para una persona frágil de 82 años. Déjame contarte sobre Ramón, 72 años, porque su historia muestra por qué la individualización importa. Ramón tenía presión arterial de 146/88. Su médico quería bajarla, lo quería en 120/80. Lo empezó con medicación. Después de 2 meses, la presión de Ramón era 124/78, cerca del objetivo. Pero Ramón se sentía terrible, fatigado, mareado, no podía concentrarse. Su calidad de vida había caído en picada. Revisé el caso de Ramón. Miré sus otras condiciones de salud. Por lo demás estaba sano, activo, sin diabetes, sin enfermedad cardíaca, buena función renal. Para alguien como Ramón, 146/88 probablemente no era peligroso, y los medicamentos estaban causando efectos secundarios significativos. Redujimos su medicación, dejamos que su presión volviera a subir a 136/82. Ramón se sintió dramáticamente mejor. La energía volvió, el mareo desapareció, la mente clara y su presión, aunque más alta que 120/80, era perfectamente segura para una persona sana de 72 años. Pero luego está Margarita, 72 años, la misma edad que Ramón. Margarita tenía diabetes, ataque cardíaco previo, función renal reducida. Para Margarita, presión arterial de 146/88 era arriesgada. Necesitábamos bajarla, pero no podíamos ir tan bajo como 120/80. Eso sería demasiado bajo dadas sus otras condiciones. Apuntamos a 130/80. La llevamos allí con ajustes cuidadosos de medicación. Lo toleró bien, sin mareo, sin fatiga, y su riesgo de otro ataque cardíaco o derrame cerebral se redujo. Misma edad, diferentes números objetivo, porque son personas diferentes con riesgos diferentes. Ahora comenta tu edad y si tienes diabetes, enfermedad cardíaca o enfermedad renal. Comenta así 72, diabetes, enfermedad cardíaca o 68, ninguna o 80, enfermedad renal. Necesito ver con qué están lidiando las personas para entender qué presiones son apropiadas. Déjame también contarte sobre Rosa, porque su historia muestra el otro lado de esta ecuación. Rosa tenía 83 años, frágil, múltiples problemas médicos, diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica. Su presión arterial era 168/92, alta. Su médico quería bajarla agresivamente, pero yo no estuve de acuerdo. Para Rosa, bajar su presión podría hacer más daño que bien. Ya estaba débil, ya estaba inestable, ya tenía alto riesgo de caídas. Bajar su presión arterial significativamente podría empujarla al límite. Dejamos la presión de Rosa en 160/90, más alta que los objetivos tradicionales, pero para ella en su situación era la opción más segura. Se mantuvo estable, sin caídas, sin hospitalizaciones, calidad de vida mantenida. Su médico estaba incómodo con el número alto, pero Rosa estaba cómoda. Se sentía bien y se mantuvo independiente. 5 años después, Rosa todavía estaba viva, todavía independiente, todavía en casa. Su presión arterial se había mantenido alrededor de 160/90 todo ese tiempo. Si hubiéramos empujado para bajarla a 120/80, creo que se habría caído, fracturado algo, declinado y posiblemente muerto mucho antes. Pero no solo estamos hablando de pacientes muy ancianos, muy frágiles. Incluso las personas mayores más saludables necesitan objetivos más altos que las personas más jóvenes. Déjame contarte sobre Guillermo. 70 años, sano, activo, jugaba golf 2 veces por semana, sin problemas médicos significativos. Su presión arterial era 142/84. Su médico la quería en 120/80, pero Guillermo se sentía genial en 142/84.
Sin síntomas, mucha energía, buena calidad de vida. Le dije a Guillermo, para ti, 142/84 probablemente está bien. Estás sano, activo, no tienes diabetes ni enfermedad cardíaca. El riesgo de 142/84 es mínimo, y el beneficio de bajarlo a 120/80 sería pequeño, pero el riesgo de efectos secundarios de un tratamiento más agresivo podría ser significativo. Dejémoslo donde está. Guillermo estaba aliviado. No quería tomar más medicación. Estaba feliz con su estado actual. Revisamos su presión cada pocos meses. Se mantuvo estable alrededor de 140/84. Sin problemas, sin complicaciones. Guillermo continuó jugando golf, viajando, disfrutando la vida. Ahora necesito explicar algo sobre la presión sistólica versus diastólica. La mayoría de la conversación sobre objetivos de presión arterial se enfoca en la sistólica, el número de arriba. Esa es la presión cuando tu corazón se contrae. La diastólica, el número de abajo, es la presión cuando tu corazón se relaja. Para adultos mayores, la sistólica importa más que la diastólica. A medida que envejeces, la presión sistólica tiende a subir debido al endurecimiento arterial, pero la presión diastólica a menudo se mantiene igual o incluso disminuye. Esto crea lo que se llama presión de pulso ampliada. La diferencia entre sistólica y diastólica se hace más grande. Por ejemplo, una persona de 70 años podría tener 150/75. Esa es una presión de pulso de 75. Esto es normal para su edad. Refleja la rigidez de sus arterias. Lo que no quieres en adultos mayores es presión diastólica muy baja. Si la diastólica cae por debajo de 60, puede reducir el flujo sanguíneo al corazón durante la fase de relajación. Esto puede causar problemas. Entonces, mientras podrías aceptar una sistólica de 140 en un adulto mayor, quieres asegurarte de que la diastólica no esté demasiado baja, idealmente por encima de 65 o 70. La presión arterial de Elena cuando se cayó era 122/78. La sistólica era más baja de lo ideal para su edad, pero la diastólica de 78 estaba bien. El problema era que cuando se levantaba, su sistólica caía a 82 y la diastólica a 54. Diastólica de 54 es peligrosamente bajo. Su corazón no estaba recibiendo flujo sanguíneo adecuado durante la relajación. Esto contribuyó a su mareo y caída. Ahora, déjame hablar sobre qué pasa en el cerebro cuando la presión arterial está demasiado baja en adultos mayores. El cerebro se sienta en la parte superior de tu cuerpo. La sangre tiene que fluir hacia arriba contra la gravedad para alcanzarlo. En personas jóvenes con vasos sanguíneos flexibles y varorreceptores sensibles, esto no es un problema. Pero en personas mayores con vasos rígidos y varorreceptores lentos, mantener flujo sanguíneo adecuado al cerebro requiere presión adecuada. Si la presión sistólica cae por debajo de aproximadamente 110 en un adulto mayor, el flujo sanguíneo al cerebro disminuye. No lo suficiente para causar daño inmediato, pero suficiente para causar síntomas: mareo, aturdimiento, confusión, fatiga, problemas para concentrarse. Estos síntomas pueden ser sutiles. Las personas los atribuyen al envejecimiento, pero en realidad son por perfusión cerebral inadecuada debido a presión arterial baja. Estudios usando imágenes cerebrales han mostrado que adultos mayores con presión arterial muy baja tienen flujo sanguíneo reducido a ciertas regiones del cerebro. Con el tiempo, esto puede contribuir al deterioro cognitivo, problemas de memoria, dificultad con el pensamiento complejo. Algunos investigadores creen que la reducción demasiado agresiva de la presión arterial en personas mayores podría estar contribuyendo a tasas aumentadas de demencia. Esto es controvertido. No todos los investigadores están de acuerdo, pero la posibilidad es preocupante. Si bajar la presión arterial demasiado en personas mayores reduce el flujo sanguíneo cerebral y acelera el deterioro cognitivo, necesitamos repensar nuestros objetivos.
También está el problema de los riñones. Tus riñones necesitan presión arterial adecuada para filtrar la sangre efectivamente. Si la presión es demasiado baja, la función renal puede disminuir. Esto es especialmente cierto en adultos mayores cuya función renal ya está reducida. Estudios han mostrado que adultos mayores que tienen la presión arterial bajada agresivamente a veces desarrollan lesión renal aguda. Sus riñones no pueden funcionar correctamente con la presión más baja. Entonces tenemos que equilibrar múltiples factores. Queremos presión lo suficientemente baja para reducir el riesgo de derrame cerebral por presión alta, pero lo suficientemente alta para mantener flujo sanguíneo adecuado al cerebro y riñones. Lo suficientemente alta para prevenir hipotensión ortostática y caídas. Este punto de equilibrio es más alto en adultos mayores que en personas más jóvenes. Ahora voy a empezar a darte números específicos, pero recuerda que estas son pautas, no absolutos. Tu objetivo individual debe ser determinado por ti y tu médico basado en tu situación específica. Para adultos de 65 a 75 años que son sanos y activos sin problemas médicos importantes, un objetivo razonable de presión arterial es sistólica 130 a 140 y diastólica 70 a 85. Esto proporciona perfusión adecuada mientras todavía ofrece protección cardiovascular. Para adultos de 75 a 85 años, que son relativamente sanos, un objetivo razonable es sistólica 135 a 145 y diastólica 70 a 85. Ligeramente más alto que el grupo más joven debido al aumento de rigidez arterial y respuestas más lentas de los varorreceptores. Para adultos mayores de 85 o para aquellos que son frágiles independientemente de la edad, un objetivo razonable es sistólica 140 a 150 y diastólica 70 a 85. La prioridad aquí es prevenir caídas y mantener calidad de vida. El riesgo de presión ligeramente elevada es menor que el riesgo de caídas. Para adultos mayores con diabetes, derrame cerebral previo o enfermedad cardíaca, los objetivos podrían necesitar ser ligeramente más bajos. Quizás sistólica 130 a 135, pero todavía no tan bajo como 120. Y el monitoreo cercano de efectos secundarios e hipotensión ortostática es esencial. Para adultos mayores con enfermedad renal crónica es complicado. La reducción moderada de presión arterial puede proteger los riñones, pero demasiada reducción puede reducir la perfusión renal y empeorar la función. Los objetivos necesitan ser individualizados, a menudo apuntando a sistólica 130 a 140. Ahora comenta en qué categoría caes. Comenta como 65 a 75 sano o mayor de 85 frágil o 75 a 85 diabetes. Quiero ver con qué están lidiando las personas, pero aún más importante que alcanzar un número específico es evitar la hipotensión ortostática. Esta es la clave. Si te levantas y tu presión arterial cae significativamente, eso es un problema. Esa es una señal de advertencia de que tu presión podría estar demasiado baja para ti o que tus medicamentos son demasiado fuertes. Aquí está cómo verificar la hipotensión ortostática en casa. Necesitas un monitor de presión arterial. Acuéstate durante 5 minutos. Revisa tu presión. Anótalo. Levántate. Inmediatamente revisa tu presión de nuevo mientras estás de pie. Si tu sistólica cae más de 20 puntos o si tu diastólica cae más de 10 puntos, tienes hipotensión ortostática. Por ejemplo, si tu presión es 130 sobre 80 acostado y cae a 105 sobre 68 cuando te levantas, esa es una caída sistólica de 25 puntos. Esa es hipotensión ortostática. Eso es peligroso. Incluso si 130 sobre 80 parece un buen número, si cae tanto cuando te levantas, tus medicamentos necesitan ser ajustados.
Elena tenía hipotensión ortostática severa. Su presión acostada era 118/74. De pie caía a 82/54. Una caída sistólica de 36 puntos. Por eso estaba mareada. Por eso se cayó. Si alguien hubiera revisado su hipotensión ortostática, habrían detectado el problema antes de la caída. Podrían haber reducido sus medicamentos, prevenido la tragedia. Déjame contarte sobre Tomás, 74 años, porque su historia muestra la importancia de esta verificación. Tomás tenía presión arterial de 128/76. Su médico estaba complacido. «Perfecto», dijo. Pero Tomás se quejaba de mareo al levantarse. Su médico lo descartó. «Tu presión arterial es genial. El mareo debe ser otra cosa». Le pedí a Tomás que verificara la hipotensión ortostática. Lo hizo. Su presión acostado era 128/76. De pie caía a 98/58, una caída sistólica de 30 puntos, hipotensión ortostática significativa. Redujimos uno de sus medicamentos para la presión arterial. Su presión acostada subió a 136/80, pero su presión de pie era 118/72, solo una caída de 18 puntos. Mucho mejor. El mareo se resolvió. Tomás se sentía genial. Su médico estaba incómodo con 136/80. «Eso es más alto que las recomendaciones de las pautas», dijo. Pero Tomás ya no estaba mareado, no estaba en riesgo de caídas. Y 136/80 no es peligroso para una persona sana de 74 años. La función y calidad de vida mejoraron. Eso es lo que importa. Ahora déjame darte el protocolo completo para determinar tu presión arterial ideal. Esto es lo que deberías hacer con tu médico. Paso 1. Revisa tu presión arterial en casa regularmente, mañana y noche. Mantén un registro durante 2 semanas. Esto te da un promedio preciso. Las lecturas en el consultorio pueden ser artificialmente altas o bajas. Paso 2. Verifica la hipotensión ortostática. Haz la prueba de acostado a de pie que describí. Si tienes una caída significativa, tus medicamentos podrían necesitar ajuste, incluso si tu presión general parece estar bien. Paso 3. Evalúa tus síntomas. ¿Estás mareado, fatigado, teniendo problemas para concentrarte? Estos podrían ser signos de que tu presión está demasiado baja. O no tienes síntomas. Te sientes genial. Entonces tu presión actual podría estar bien incluso si no es perfecta en el libro de texto. Paso 4. Considera tus otras condiciones médicas. Diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, derrame cerebral previo. Todo afecta tu objetivo ideal. Tu objetivo debe ser individualizado basado en tu panorama médico completo. Paso 5. Discute con tu médico. Lleva tu registro de presión arterial en casa. Lleva tus resultados de hipotensión ortostática. Lleva tu reporte de síntomas. Ten una conversación honesta sobre qué objetivo es correcto para ti. No solo aceptes una recomendación general de 120/80. Paso 6. Si tú y tu médico deciden ajustar los medicamentos, háganlo lentamente. Cambien una cosa a la vez. Revisen la presión arterial frecuentemente. Monitoreen los síntomas. Observen la hipotensión ortostática. Asegúrense de que el nuevo régimen esté funcionando bien antes de hacer cambios adicionales. Paso 7. Reevalúen regularmente. Tu presión arterial ideal podría cambiar a medida que envejeces. Lo que es correcto a los 70 podría no ser correcto a los 80. Revisen cada 6 a 12 meses. Repitan la prueba de acostado a de pie. Asegúrense de que su objetivo actual todavía sea apropiado. Ahora, quiero abordar algunas preguntas comunes. Pregunta 1. Mi médico dice que debo llegar a 120/80. ¿Cómo lo convenzo de lo contrario? Lleva la investigación. Lleva el estudio de la revista de la Asociación Médica Americana que mencioné.
Muéstrales que para adultos mayores 130 a 140 podría ser más seguro que 120. La mayoría de los médicos, cuando ven la evidencia, considerarán un objetivo más alto, pero algunos no lo harán. Si tu médico insiste absolutamente en 120 sobre 80 a pesar de tus preocupaciones y síntomas, considera obtener una segunda opinión. Pregunta 2. Estoy tomando 4 medicamentos para la presión arterial y mi presión todavía es 145 sobre 88. ¿Debería añadir un quinto medicamento? Tal vez no. Si tienes más de 70 y estás en 145 sobre 88 sin síntomas y sin hipotensión ortostática, eso podría estar bien. Añadir un quinto medicamento podría causar más problemas de los que resuelve. Discute con tu médico si 145 sobre 88 es aceptable para ti. Pregunta 3. Tengo 68 años y estoy sano. ¿Debería apuntar a 120 sobre 80 o a los objetivos más altos que mencionaste? A los 68, si estás sano, 120 sobre 80 todavía podría ser apropiado. Los objetivos más altos son principalmente para personas de 75 años y mayores o para aquellos que son frágiles. Pero incluso a los 68, si estás teniendo síntomas en 120 sobre 80, podría valer la pena discutir un objetivo ligeramente más alto con tu médico. Pregunta 4. ¿Qué pasa si mi presión varía mucho? A veces 125, a veces 145. Eso es normal. La presión arterial fluctúa durante el día. Lo que importa es el promedio con el tiempo. Por eso mantener un registro es importante. Una lectura alta no es una crisis. Una lectura baja no es necesariamente un problema. Mira el patrón general. Pregunta 5. ¿Debería reducir mis medicamentos por mi cuenta si creo que son demasiado fuertes? No. Nunca cambies medicamentos sin hablar con tu médico. Pero si estás teniendo síntomas que crees que son por presión arterial baja, programa una cita. Discute tus preocupaciones. Pide reevaluar tu régimen. La mayoría de los médicos trabajarán contigo para encontrar un régimen que se sienta mejor. Ahora, déjame contarte qué pasó después de la muerte de Elena. Su hija presentó una queja ante el colegio médico, no porque el médico fuera malicioso, sino porque estaba siguiendo pautas desactualizadas. No sabía que 120 sobre 80 podría ser demasiado bajo para una mujer de 78 años. El colegio médico investigó. No encontraron ninguna falta porque el médico había seguido protocolos de atención estándar. Pero el caso impulsó al colegio médico a emitir nueva orientación. Enviaron materiales educativos a todos los médicos en la región sobre objetivos de presión arterial en adultos mayores, sobre los riesgos del sobretratamiento, sobre verificar la hipotensión ortostática. La hija de Elena me dijo, no puedo traer de vuelta a mi madre, pero tal vez su muerte prevendrá a otros. Tal vez otros médicos aprenderán que más bajo no siempre es mejor para personas mayores. Tal vez otras familias no tendrán que pasar por lo que nosotros pasamos. Por eso estoy haciendo este video, para difundir esta información, para ayudar a las personas mayores a entender que sus objetivos de presión arterial deberían ser diferentes de los de las personas más jóvenes, para ayudarlos a tener discusiones informadas con sus médicos, para prevenir caídas innecesarias, lesiones y muertes por sobretratamiento. Si este video te dio información que podría prevenir una caída, que podría ayudarte a tener una mejor conversación con tu médico, que podría mejorar tu calidad de vida, por favor compártelo. Compártelo con tus amigos que tienen más de 65, compártelo con tus padres, compártelo con cualquiera que conozcas que esté tomando medicamentos para la presión arterial y experimentando mareo o fatiga. Esta información podría salvar una vida. Suscríbete a este canal porque mi misión es darte información médica precisa y actualizada que tus médicos podrían no saber todavía. Las pautas son lentas para cambiar. La nueva investigación toma años en filtrarse a la práctica. Te estoy trayendo la última investigación ahora, para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu salud. Y comenta una de 3 cosas.
1. Comenta demasiado bajo si crees que tu presión arterial podría estar demasiado baja para tu edad. 2. Comenta perfecto si crees que tu presión arterial está en el rango correcto después de ver esto. 3. Comenta hablando con el médico si vas a discutir cambiar tu objetivo con tu médico. Luego guarda este video. Vuelve a él. Revisa los números objetivo. Revisa el protocolo para verificar la hipotensión ortostática. Compártelo con tu médico si es necesario. Este video podría ser un punto de inflexión en tu manejo de la presión arterial. El momento en que aprendiste que más alto podría ser más seguro para tu edad. Gracias por ver hasta el final. Ahora sabes la verdad sobre los objetivos de presión arterial para adultos mayores. Sabes que 120/80 no es correcto para todos. Sabes los objetivos específicos para diferentes grupos de edad. Sabes cómo verificar la hipotensión ortostática. Sabes qué discutir con tu médico. Usa esta información. Aboga por ti mismo y no dejes que nadie te diga que un número sirve para todos. Te veré en el próximo video donde continuamos tomando control de tu salud cardiovascular juntos.